En la continuidad de Portal Agropecuario, nos vamos a abordar las cuestiones que tienen que ver con la producción, pero no desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista integral. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de maíz, un producto que mucha gente no sabe todo lo que se hace con maíz, lo que significa para la Argentina, lo que significa para el mundo. Y se nos está viniendo un nuevo congreso de Maizar. Así que vamos a hablar con Marcelo Magrech. Marcelo es consultor de empresas, un hombre de vasta experiencia en la actividad y también presidente del Congreso de Maizar. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho entusiasmo con este congreso que se nos viene. Ahora, uno no está errado, ¿no? Si piensa los más de 40 o 50 subproductos que se pueden hacer con el maíz, ¿no? Sí, te diría que es difícil enumerarlos. Es enorme la cantidad de subproductos que tiene el maíz y el sorgo. Maizar es la asociación de maíz y sorgo, pero podemos, bueno, primero como grano, pero si no es como grano puede ser como choclo y choclo puede ser enlatado o congelado. Pero después empiezan los subproductos y lo que a uno más lo acerca al maíz. Bueno, si uno va al supermercado lo rodea el maíz, ¿no? Porque desde la carne, el huevo, el pollo, la leche, los quesos, los lácteos, el packaging, porque muchísimo del cartón que se utiliza para packaging de una cantidad de alimentos utiliza almidón de maíz, pero después el alcohol es maíz, después la glucosa es maíz, la fructosa, con lo cual lo tenemos en las gaseosas, en la cerveza, en el gin, en el fernet, y seguramente en las golosinas, en los caramelos, en los chupetines. Y si seguramente fuimos al supermercado en auto, el 12% de la nafta es etanol, de la cual gran parte proviene del maíz. Con lo cual, ahí hay una pequeña enumeración de todo lo que puede hacerse con maíz, más allá que si después al etanol lo seguimos procesando y producimos etileno, podemos hacer polietileno, y que si con el subproducto de la molienda del maíz para la destilación del etanol generamos burlanda que pueda alimentar animales para la producción de proteína animal, también tenemos subproductos en los cuales podemos hacer biogás y biometano y electricidad con residuos del maíz. Con lo cual es un cultivo, o son cultivos, tanto maíz como sorgo, muy plásticos desde el punto de vista geográfico. Encontramos maíz desde Bolivia, desde la frontera con Bolivia, la Patagonia, y desde la cordillera hasta el río Uruguay, con diferentes producciones, con diferentes tipos de maíz, con diferentes industrias que procesan ese maíz en origen y que generan mucho desarrollo en el interior. Ahora, vos sabés que me cuesta creer, ¿no? Si bien mi poder de asombro es ilimitado, me cuesta creer que un producto como el maíz, como lo puede ser también el trigo, la soja, el sorgo, la cebada, pero puntualmente en este caso hablamos de maíz, que los gobiernos no generen las acciones políticas que se necesitan para que Argentina explote definitivamente su producción de maíz, su producción de agregado de valor, su transformación en carne. Bueno, ahí me voy, si querés, a mi análisis más de consultor. Y la realidad es que lo que tenemos que pensar es en largo plazo. Porque todo este proceso en el cual veíamos virtuoso de transformar ese grano de maíz, que ya viene con un valor agregado enorme en todo lo que es genética y en todo lo que se ha logrado en los últimos años en cuanto a la producción del maíz, todo después pasa por un tema de infraestructura y capacidad instalada. Y para esa estructura o infraestructura y capacidad instalada de transformación, se necesitan inversiones de mucha inversión que se recuperan a lo largo del tiempo, y para eso necesitamos condiciones que nos permitan pensar en el largo plazo, que nos permitan tener un horizonte de largo plazo y que así esas inversiones puedan desarrollarse con estabilidad.
La Argentina es excelente desde el punto de vista agrícola. Yo creo que somos de los mejores países agricultores del mundo. Y gran parte de eso yo creo que tiene que ver con un condimento de nuestra propia idiosincrasia del corto plazo. Cuando vamos alargando los plazos, se nos complica un poquito más. Estamos con la inmediatez del resultado y ahí se nos dificulta un poco el tema, ¿no? De poder pensar, y puede ser que tenga parte el gobierno, pero creo que también somos todos los argentinos que nos tenemos que transformar en pensadores de largo plazo, de luces largas, de poder mirar a futuro y de aprovechar, digamos, todo esto que tenemos, ¿no? Porque los recursos humanos están, los recursos ecológicos están, la tecnología está todo al alcance de la mano. Es cuestión de consensuar entre diferentes eslabones de la cadena y mirar para adelante. En el caso de Maizar, aglutina todos los eslabones de la cadena y cada año el Congreso se convierte en una caja de resonancia, ¿no? No solo desde lo político, de lo económico, sino también de lo productivo, lo tecnológico. ¿Con qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, estamos apostando a un Congreso muy abarcativo de todos esos eslabones de la cadena. Vamos a estar analizando toda la matriz energética argentina con el presidente de YPF. Vamos a estar viendo tecnologías de motores flex para uso de biocombustibles con profesionales de Toyota. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, de digitalización, de tecnología aplicada al agro. Por supuesto que de fertilizantes, protección de cultivo. Vamos a hablar mucho de biocombustibles, mucho de etanol. Creo que hay una muy cercana posibilidad de una expansión muy grande de la industria del etanol. Si nosotros pensamos hace unos años, la Argentina fue pionero en Latinoamérica con las primeras plantas de bioetanol de maíz. Hoy Brasil, después de varios años, nos está superando muchísimo en número y en la utilización, ¿no? Sin ir más lejos, Brasil tiene un corte de biocombustibles o de bioetanol mínimo por ley, por una ley reciente de Lula, en el cual el corte mínimo de etanol es el 30%, y nosotros hoy en la Argentina tenemos un corte del 12%. Está todo por hacerse todavía, y eso llevaría a tener que generar una cantidad de plantas más, o sea, tener una nueva ley, una nueva legislación de biocombustibles generaría inversiones inmediatas, que redundarían en una cantidad de trabajo, desarrollo y arraigo en el interior del país, porque se justifica mucho de esta industrialización que se haga en origen. Ahora, por supuesto que va a haber muchos puntos de encuentro ahí en Maizar. Reiterame dónde se hace y la fecha. El Congreso es el 28 de mayo en el complejo Golden Center, ahí pegado a Aeroparque. Dura todo el día, hay que inscribirse, es gratuito, pero hay que inscribirse en congresomaizar.org.ar, y están todos invitados a participar de un día de mucho networking, con mucha intensidad de charlas y mucho valor en estas charlas. Por supuesto que no vamos a dejar de hablar de financiamiento, un poco tiene que ver con mi origen también, pero creo que es para el crecimiento del sector. ¿Hay posibilidades de que más allá del secretario de Agricultura pueda haber autoridades más importantes? Mira, están invitados, faltan las confirmaciones. Sabemos que las agendas políticas y en un año electoral son bastante agitadas y cambiantes. El secretario de Agricultura va a estar, están invitados el secretario de Industria, de Energía. Va a estar disertando Federico Furiase del Banco Central, que tiene una visión más que interesante de todo lo que tenga que ver con el financiamiento para la actividad productiva también. Bueno, Marcelo,
espero verte en Maizar, charlar de nuevo contigo. Y no me quiero despedir, yo siempre hago una pregunta a mis entrevistados, ¿no? Que es, no de lo familiar, porque uno de lo familiar siempre sueña con lo mejor, pero sí desde lo profesional, desde la actividad de un hombre tantos años ligado al sector. ¿Con qué soñás? Bueno, sueño con una Argentina grande, ¿no? Sueño con que, volviendo al maíz, y como maíz una cantidad de producciones, no exportemos granos, sino que exportemos mucho más valor agregado. Que la Argentina sea nuevamente ese, no granero del mundo, pero sí ese supermercado del mundo, que podamos marcar una tendencia y que vivamos con cierta estabilidad para poder hacerlo. Tenemos un país grandioso, tenemos gente grandiosa, tenemos gente que apuesta todos los años y invierte todos los años, y sueño con que eso pueda llegar al mundo, ¿no? Que la Argentina, más allá de ser grande en el mundo por ser campeones del mundo en el fútbol y ser buenos en una cantidad de deportes, seamos reconocidos también por una cantidad de trabajo que hoy se hace, por una creatividad increíble. Cuando vemos todo el sector de AgTech, de todo lo que sea tecnología aplicada al agro, y comparamos con el resto de Latinoamérica, somos de los países más pujantes en todo lo que tenga que ver con tecnología e innovación. Tenemos que aprovecharlo eso, tenemos que generar una marca país. Te diría, sueño con una marca país fuerte, porque cuando defino el concepto de marca, es lo que maximiza el valor de todo nuestro trabajo. Esta última respuesta tuya me despierta una más. Y vos hablabas de que, por supuesto, no es solo la responsabilidad del gobierno, sino de todos los que están involucrados en la cadena. ¿No será que no nos reconocemos como un país agrícola, ganadero, agroindustrial, y que por eso nos va como nos va? Yo te iría a un desafío más o a una teoría más fácil. ¿No será que nos cuesta jugar en equipo? ¿No será que nos cuesta consensuar? ¿No será que nos cuesta ser empáticos y no ver el propio beneficio, sino el de todos? Quizás es más sociológico, Horacio, pero la potencialidad está. El desafío es sentarse en una mesa y consensuar. Y consensuar el campo, la industria, la política, en una visión de largo plazo, como hablábamos hace un rato, en un objetivo, y quizás consensuar en buscar esa identidad que vos hablás. Cuando yo veo la producción argentina, mucho es lo agroindustrial, pero también es mucho lo energético. Y bueno, tenemos que consensuar esas cosas, tenemos que ver cuál es el beneficio de la comunidad en cuanto a todos los argentinos, más que el sectorial. Marcelo, agradecido por estos minutos. Muchísimas gracias a vos, Horacio, y te espero a vos y a toda tu audiencia el 28 en el Gondel Center. Así será. Marcelo Magrez, consultor de empresas, un hombre de vasta trayectoria en los sectores ligados al agro, el presidente de Maizar, contándonos un poco qué vamos a ver en Maizar, pero también analizando en profundidad qué es lo que nos pasa, que no podemos despegar. Y como él dice, no podemos hacer como hace el seleccionado de jugar todos juntos y tirar en pos de una Argentina mejor. Seguimos con más Portal Agropecuario. Marcelo, espero verte en Maizar, charlar de nuevo contigo. Y no me quiero despedir, yo siempre hago una pregunta a mis entrevistados, ¿no? Que es, no de lo familiar, porque uno de lo familiar siempre sueña con lo mejor, pero sí desde lo profesional, desde la actividad de un hombre tantos años ligado al sector. ¿Con qué soñás? Bueno, sueño con una Argentina grande, ¿no? Sueño con que, volviendo al maíz, y como maíz una cantidad de producciones, no exportemos granos, sino que exportemos mucho más valor agregado. Que
que la Argentina sea nuevamente no granero del mundo, pero sí ese supermercado del mundo, que podamos marcar una tendencia y que vivamos con cierta estabilidad para poder hacerlo. Tenemos un país grandioso, tenemos gente grandiosa, tenemos gente que apuesta todos los años y invierte todos los años, y sueño con que eso pueda llegar al mundo, ¿no? Que la Argentina, más allá de ser grande en el mundo por ser campeones del mundo en el fútbol y ser buenos en una cantidad de deportes, seamos reconocidos también por una cantidad de trabajo que hoy se hace, por una creatividad increíble. Cuando vemos todo el sector de AgTech, de todo lo que sea tecnología aplicada al agro, y comparamos con el resto de Latinoamérica, somos de los países más pujantes en todo lo que tenga que ver con tecnología e innovación. Tenemos que aprovecharlo eso, tenemos que generar una marca país. Te diría, sueño con una marca país fuerte, porque cuando defino el concepto de marca, es lo que maximiza el valor de todo nuestro trabajo. Esta última respuesta tuya me despierta una más. Y vos hablabas de que, por supuesto, no es solo la responsabilidad del gobierno, sino de todos los que están involucrados en la cadena. ¿No será que no nos reconocemos como un país agrícola, ganadero, agroindustrial, y que por eso nos va como nos va? Yo te iría a un desafío más o a una teoría más fácil. ¿No será que nos cuesta jugar en equipo? ¿No será que nos cuesta consensuar? ¿No será que nos cuesta ser empáticos y no ver el propio beneficio, sino el de todos? Quizás es más sociológico, Horacio, pero la potencialidad está. El desafío es sentarse en una mesa y consensuar. Y consensuar el campo, la industria, la política, en una visión de largo plazo, como hablábamos hace un rato, en un objetivo, y quizás consensuar en buscar esa identidad que vos hablás. Cuando yo veo la producción argentina, mucho es lo agroindustrial, pero también es mucho lo energético. Y bueno, tenemos que consensuar esas cosas, tenemos que ver cuál es el beneficio de la comunidad en cuanto a todos los argentinos, más que el sectorial. Marcelo, agradecido por estos minutos. Muchísimas gracias a vos, Horacio, y te espero a vos y a toda tu audiencia el 28 en el Gonel Center. Así será. Marcelo Magrez, consultor de empresas, un hombre de vasta trayectoria en los sectores ligados al agro, presidente de Maizar, contándonos un poco qué vamos a ver en Maizar, pero también analizando en profundidad qué es lo que nos pasa, que no podemos despegar. Como él dice, no podemos hacer como hace el seleccionado de jugar todos juntos y tirar en pos de una Argentina mejor. Seguimos con más Portal Agropecuario.